Shalom, mis estimados alumnos, que el Altísimo les otorgue bendiciones, de toda forma, en toda manera y todos sentidos. Vamos a seguir entonces con este estudio titulado El Macer como un acto de justicia y no como un acto de lástima, donde nuestra lástima, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra adrenalina son totalmente irrelevantes. Es un mandamiento de justicia y que le corresponde a todo justo entre las naciones. ¿Ok? Todo aquel que se considere justo debe cumplir con este mandamiento. En los episodios anteriores hablamos de las características del Macer, hablamos sobre el templo, hablamos sobre los levitas, hablamos sobre una serie de porciones de la Torá donde nos indican, ¿verdad?, que el Macer tiene vigencia hasta el sol de hoy. Por eso es importante que usted pueda escuchar los episodios pasados para que no se haga una idea equivocada y tenga una buena apreciación de esto o un buen criterio. Debido a los rumores de salón, a los que se ha determinado por allí y con mucho fundamento y mucha razón, de personas que de forma inescrupulosa han utilizado este medio para enriquecerse. Pero tenemos que siempre utilizar el sentido común en este tipo de cosas. Vamos entonces, vamos a recalcar nuevamente los principales destinatarios de este fondo del Macer. Dicen nuestros padres, nuestros sabios, ¿verdad? En el Pirkei Avot 3.3, los diezmos son un cerco protector de los bienes adquiridos. ¿Qué podemos entender entonces de esto? Que el propósito y el destino del diezmo es enseñarnos a nosotros de que nosotros no somos dueños de nada y que todas las cosas que nosotros tenemos somos por voluntad divina. Así que el Eterno es el dueño del 100% de todas nuestras ganancias y solamente Él nos pide que le demos un 10% a Él y ustedes se queden con el 90%. Entonces, si lo vemos de esa forma, es totalmente equitativo, no diría equitativo, sobre equitativo en este sentido. Vemos la misericordia y la voluntad y lo bueno que nuestro Padre en los cielos, ¿verdad? Que simplemente nos pide el 10 y nosotros nos quedamos con el 90 a pesar de que toda la ganancia es de Él. Estos bienes, ¿verdad?, que adquirimos por el Macer, este dinero que apartamos para el Macer, se utiliza para apoyar las labores comunitarias, las personas que trabajan de forma comunitaria a tiempo completo, los que se dedican al estudio, a la enseñanza de la Torah en las comunidades, ya sean rabinos, estudiantes o el rango que sea. En eso, de verdad, tenemos que ser, como les he dicho en varias oportunidades, en los episodios anteriores, tenemos que ser sabios, adultos y no niños. Tenemos que entender quién es la persona que realmente nos está enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar primeramente sus enseñanzas y ver si esa enseñanza nos está sirviendo en nuestra vida, nos está nutriendo. Si vemos que esa enseñanza nos saca del oscurantismo mental que estábamos anteriormente y nos permite elevarnos a otra posición, entonces quiere decir que esa persona está cumpliendo, ¿verdad?, con el trabajo de enseñar. Entonces a esa persona nosotros tenemos que dedicarle nuestro Macer. Cuando entregamos el Macer a una persona que enseña Torah, lo estamos ayudando a difundir la Torah, ya que esa persona ciertamente tiene que vivir, tiene que consumir, tiene que comer, tiene que pagar sus deudas, sus obligaciones puntuales. Además, si se enferma, tiene que pagar sus medicinas. O sea, usted ayuda a esa persona a mantenerse para que de esa forma pueda difundir el mensaje. Así que ese dinero no está perdido, todo lo contrario, tendrá una gran recompensa porque esa es su porción en esta vida. Uno debe ser meticuloso en la separación del Macer, de los ingresos, del 10%. Aquel que quiere cumplir con la MIBA, o sea, con la MIBA no, con la alajá de que un máximo de un 20% de sus ingresos, primeramente, antes de separar un 20%, es necesario que usted separe su 10 que le corresponde y luego si usted quiere comprar, ¿verdad?, puede completar su 10%. Otra enseñanza de nuestros sabios es que el Macer se separa de forma inmediata, tan pronto la persona haya recibido de forma efectiva los ingresos. Y esto debe ser colocado en una caja, en un depósito, del cual uno determine para eso. Y colocarle como nombre Macer o diezmo, como usted quiera colocarle allí. Dice nuestro sabio que felices son los que hacen esto de esta forma.
porque han alcanzado un gran nivel espiritual. Por lo tanto, ¿verdad? El macer no debe ser destinado por conjetura, como enseña Rabán Gamaliel de Babilonia. No te acostumbres a dar diezmos por conjeturas. Uno debe sentarse y ser preciso en la separación del macer, no mediante estimaciones o cálculos mentales. Toma una calculadora y siéntese, mi ganancia fueron tanto, el 10% de esto corresponde tanto. Uno debe separar el macer el sexto día de la semana antes del Shabbat y entregarlo lo antes posible de una forma apropiada. Ok, continuamos entonces. Cada comunidad, dice nuestro sabio, ¿verdad? De que debe tener un fondo de ayuda que alimente, que sea alimentado por Sedacá, o sea, por donaciones especiales realizadas por los miembros de la comunidad para apoyar a los pobres. En el mes de Elul se deberá levantar un diezmo especial para este propósito, el cual será prorrateado entre los 12 meses siguientes y esto dará la asignación mensual disponible para atender las necesidades de los pobres. Una persona apropiada, ¿verdad?, debe ser designada para estos fondos, para que pueda cumplir con estos fondos. Tiene que ser una persona de una trayectoria idónea, o sea, tiene que ser una persona responsable, o sea, no puede ser destinado a cualquier tipo de persona, tiene que ser una persona que tenga las condiciones apropiadas para hacer el uso correcto y no despilfarre esta sede acá en acciones que no tienen ningún beneficio para nadie, como pasa en algunos sitios. Entendido esto, ¿verdad? Podemos apreciar, ¿verdad?, que toda ganancia o dinero es susceptible para separar el macer. Esto incluye conceptos tales como salarios, intereses bancarios, financieros, ganancias por compraventa de mercaderías, ganancias por la compraventa de inmuebles, ganancias generadas por el ejercicio profesional o comercial de cualquier índole y otras. Ahora bien, la condición para la separación del macer, ¿verdad?, debe ser cuando recibimos la ganancia o cuando tenemos la ganancia en nuestras manos. No se puede realizar, ¿verdad?, la separación del macer antes de recibir el dinero o la ganancia de la transacción. Entonces, esto se hace inmediatamente cuando lo recibimos, no antes. Entonces, podemos entender entonces que aquellas ganancias generadas como consecuencia de un incremento del valor de los bienes que uno posee son merecedoras de la separación del macer. Únicamente cuando se vende y las ganancias son recibidas, o realizadas o consumadas, ¿ok? No antes. Por ejemplo, si una persona tiene bonos del Estado y esto ha incrementado su valor en el mercado, todavía no tiene obligación de separar el macer de esa ganancia, ya que aún esa transacción no se ha realizado. Entonces, deberá separar el macer de la ganancia en el momento que realice la venta de esos títulos, de esos bonos al Estado. ¿Ok? No antes, porque si no lo ha vendido, a pesar de que se incrementó el valor, usted no lo ha vendido, no ha tenido ningún tipo de ganancia. Entonces, cuando lo vende, entonces ahí usted separa el macer. Hay otro ejemplo, por ejemplo, de compañías que distribuyen dividendos entre sus empleados, ¿no? Y ya sean en efectivo o en especies, y esto ya sea por el incremento del patrimonio de la empresa o otras causas. Este dinero, esta ganancia, es susceptible, están sujetos a separar el macer de forma inmediata de los mismos. ¿Por qué? Porque estas ganancias obviamente son reinvertidas inmediatamente en la empresa, al menos que usted lo reciba de forma, que la va a recibir de forma efectiva. Entonces, toda ganancia que se obtiene, una persona está sujeta a separar el macer. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué ocurre si vendemos una casa y obtenemos un valor superior a lo invertido originalmente? Sobre qué ganancia debemos separar el macer. En este caso debemos determinar qué parte de la ganancia se debió a una genuina apreciación del bien, ya sea por la mejora del mercado, mayor demanda del mueble
alteraciones o situaciones relativas, por ejemplo, que la zona en la cual usted vivía anteriormente, o sea, cuando se mudó primeramente, no permitía construir edificios o ciertas edificaciones que permitía que ese lugar subiera de valor. Pero ahora con la normativa catastral permite que se puedan hacer otras construcciones. Y esto resultó, ¿verdad? También como resultado de la inflación del país. En este caso, el MASER debe calcularse sobre la porción de ganancia por la apreciación del bien y no por la ganancia de la inflación. Por ejemplo, usted tiene una casa, ¿verdad? Que la compró, por ejemplo, en 100.000 bolívares o en 100.000. ¿Okay? No voy a poner precio, no voy a poner moneda. Usted la compró en 100.000 y debido a la apreciación, a sus mejoras o lo que usted hizo allí, esa casa subió de valor porque usted le invirtió y subió un valor de 300.000. ¿Ok? Pero usted puede, ¿verdad?, vender esa casa en 600.000. ¿Sobre qué va a separar el MASER? Bueno, el MASER va a separarlo sobre los 300.000, porque lo demás se entiende que son mejoras y son evaluaciones de la casa por el inmueble como tal. Entonces, lo que usted gana, lo que usted ha ganado, es sobre esa ganancia que usted va a hacer el MASER. En este caso, si son 300.000, ¿verdad?, el MASER sería 30.000. Hay personas que reciben beneficios laborables, ya sea por su trabajo, por eh, su comportamiento, que son empleados del mes o X, donde usted le den un dinero extra, ese dinero extra es susceptible a que se separe el MASER. Por ejemplo, si una persona dice, nuestro sabio, que tú haciendo negocios y este negocio está prohibido en la Torá, por ejemplo, por cobro de intereses, la Torá prohíbe cobrar intereses entre sus hermanos, él deberá consultar con el rabino, ¿verdad?, a ver si esta ganancia está prohibida o no. En el caso de que esté prohibida, ¿verdad?, la persona deberá restituir al deudor todo el interés que haya cobrado y por ende no hay más que separar. Pero en el caso que sea aceptada, ¿verdad?, sea permitida, se permite conservar el interés cobrado, en consecuencia se debe separar el MASER de estos intereses. En el caso de que la persona decida, dependiendo si, la decisión que haya tomado el rabino, y decida, bueno, no, yo voy a devolver este dinero a la persona que se lo cobré, este interés, entonces no tiene por qué separar MASER. Una persona que toma un préstamo o una línea de crédito no puede separar el MASER de ese préstamo o esta línea de crédito, porque no está teniendo una ganancia, todo lo contrario, está teniendo una deuda. Una persona que le eh, debe dinero a muchas personas, no debe entregar grandes cantidades por montos de SEDACA. No obstante, no está exento de cumplir con el mandamiento, sí lo puede hacer, pero debe tener presente que primero tiene que saldar sus deudas y de esa manera proceder a donar grandes montos de SEDACA. Esto es lo que se refiere a la SEDACA. ¿Okay? Esto nos enseña que la importancia de entregar el dinero que nosotros hayamos tomado como préstamo. Y la Torah nos dice que el sol no se ponga, ¿verdad?, si nosotros tenemos una deuda pendiente y podemos cumplir con ella. Entonces, muchas personas dicen que, bueno, que no pueden pagar la deuda porque tienen que pagarse de acá. Esto no está permitido. ¿Okay? Usted tiene que cumplir con su deuda, pero eso tampoco lo va a limitar a usted que dé de acá. Ah, que vas a bajar el monto de la SEDACA, ya es otra cosa, pero la SEDACA sí que es vigente. Por lo contrario, si el acreedor nunca, por ejemplo, en un caso de que una persona que dio un dinero y esta persona lo dio por perdido, porque le pareció que era incobrable. Entonces, bueno, ya no me van a pagar ese dinero y bueno, ya lo doy por perdido. Y luego la persona que usted le debe a usted, o sea, el deudor, le devuelve la suma comprometida y en este momento, ¿verdad? Esa ganancia que usted recibe de ese dinero que usted consideró que era incobrable, se considera susceptible a separar el MASER. ¿Por qué? Porque ya lo había dado por perdido. Y esta suma, ¿verdad?, fue tomada de forma inesperada.
y se asimila como una ganancia nueva. Ahora, por el contrario, si usted piensa y tiene las esperanzas de que ese dinero se le será entregado, que este señor va a cumplir con honrar su compromiso con usted y, y usted recibe ese dinero que prestó, no debe separar el máster sobre ese dinero. Asimismo, aquellos créditos que resulten efectivos incobrables serán susceptibles de ganancias anuales. De la ganancia anual, usted que determina que es incobrable, en el momento de que usted recibe esa ganancia, debe separar el máster. Pero si usted piensa que usted puede recibir esa ganancia, no debe separar el máster. Una persona que realmente no requiere de SEDACA y hace creer que eso es otra cosa importante que debemos tener, que hace creer a todo el mundo que es pobre, necesitado, dice nuestro sabio, no abandona este mundo sin pasar por muchos apremios y necesidades y debe recurrir precisamente a la ayuda de otros. Quien perdió dinero y las esperanzas de encontrarlo y luego lo recupera, como hemos dicho anteriormente, debe separar el máster sobre el mismo, porque se considera una ganancia nueva. Lo mismo aplica en el caso de una persona que le robaron. Bueno, esto, mis estimados estudiantes, damos terminado este estudio con esta enseñanza del máster. Espero que haya podido ser de alimento espiritual para ustedes y que de esta forma desentrañar o eliminar todas aquellas ideas, aquellas suposiciones, aquellos rumores infundados de que el máster fue abolido porque no hay templo. Bueno, estimados estudiantes, que la bendición del Altísimo se cierna sobre ustedes y les pueda dar entendimiento y diligencia en el cumplimiento de este mandamiento que se toma como un acto de justicia donde su lástima, su adrenalina es totalmente irrelevante. Les habló el Rosh Elisha Noda, miembro de la comunidad Nexarita. Amén. Shalom, shalom.